Bienvenidos, bienvenidas a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y va a ver qué interesante, qué importante, qué relevante y de qué enorme actualidad, aunque a veces no nos lo parezca, tiene este aniversario en este país, en este momento concreto. Y quizá, Ricardo, empezar por ahí. Habemos muchas personas en este país que escuchamos, tenemos una referencia de la existencia de esta noción de los pueblos indígenas, que sabemos la historia y la construcción cultural de nuestro país, que tenemos una noción de lo que ha significado tanto el mestizaje como la preservación de identidades culturales, pero que no terminamos, digamos, de concebir con claridad cuál es el significado concreto de un pueblo indígena. Ok, muchas gracias por la invitación, Pedro. Y yo creo que valdría la pena decir que en el caso de los pueblos indígenas o pueblos originarios, son este grupo poblacional para el cual la identidad individual no es la que muchas veces es la más importante o relevante. También es muy relevante la identidad de grupo, la identidad colectiva. Eso por una parte, si queremos partir de un acuerdo a nivel internacional, sería una definición que se acerca, que son las poblaciones que se encontraban dentro de un determinado territorio antes de la formación del Estado Nacional. Entonces, eso hace... ¿Por eso también se conoce como pueblos originarios? Exacto. Y además hay todo un posicionamiento político de muchos pueblos movilizados que quieren referirse a ellos como pueblos originarios y no como pueblos indígenas. Sobre todo por esto que se dice, las palabras tienen una carga y tienen un peso político. Y como lo indígena mucho tiempo estuvo relacionado con cargas negativas y de una estigmatización de lo indígena como lo malo o lo que debería dejarse atrás, hay una reivindicación que empieza cada vez a surgir con más fuerza sobre pueblos originarios en vez de pueblos indígenas. Entonces, esta lucha en la cual la identidad colectiva es fundamental, pero también los lazos de una identidad que contrasta con la generalidad de la población nacional en un determinado país. Tatiana, tú perteneces a un pueblo originario. ¿Cuál es, digamos, la identidad de ese pueblo? ¿Qué te hace sentirte identitario, o sea, tener tu sentido identitario ahí? Y algo que me parece interesante también para quienes no se identifican con una identidad similar, ¿cómo coexiste eso con tu identidad como mexicana? Macuali Yowali, Macuali Xihualacan, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y también bienvenidos. Bueno, yo sí pertenezco a un municipio con presencia indígena fuerte, pero también está la presencia mestiza. Y bueno, lo que me sucedió a mí fue que yo retomé mis raíces y me reidentifiqué con mi cultura y también con la cultura americana en general, con diferentes pueblos indígenas con los que fui conviviendo. Para mí, no tanto como mexicana, ni siquiera como americana, sino como persona que convive en esta confabulación de diversidad en toda América, que como era llamado antiguamente Abya Yala. Este es uno de los conceptos que también se están retomando en congresos intercontinentales de pueblos indígenas, en encuentros de líderes comunitarios indígenas en toda América. Se está retomando desde el sur para arriba el concepto Abya Yala, que significa la tierra de los 1000 colores. Es una definición un poco abstracta, metafórica, y este concepto es en lengua cuna de Panamá, y bueno, significa redefinirme y reconstruirme como un acto autopoético, como lo hacen los pueblos indígenas en cada momento para convivir con su contexto. Me parece muy interesante porque además luego nos contarás, si no es que quiera ser una cuestión vivencial, pero es una cuestión temática significativa, esto de que de alguna forma, reencontré. Es decir, en algún momento regresé a esa identidad que quizá de alguna forma me había alejado de ella. Y ese tema de la identidad me parece muy importante, Ricardo, porque hay quienes nos cuesta trabajo, digamos, asumir identidades de este tipo, es decir, una identidad de pertenencia a una comunidad en concreto, y hay quienes suponen que la identidad en realidad es una construcción artificial y que una persona pues de alguna manera es ciudadano del mundo y no necesariamente está atado a una cultura determinada. ¿Qué decirle a ese argumento? Bueno, es que esto tiene mucho que ver con esta idea que que hemos aprendido a lo largo de la historia dentro de las comunidades, dentro de la historia y las sociedades occidentales, ¿no? La idea de que el ser humano y las poblaciones, a través de esta idea de racionalidad, habrá un solo sentido en el cual nos identificaremos como parte de solamente de la humanidad, ¿no? Sin embargo, ese tipo de
teorías y al final de cuentas de modos de vida dejan de lado la contextualidad que puede existir, ¿no? Y la diversidad que al final de cuentas existe, ¿no? Ámbitos culturales, y ámbitos del contexto mismo en el cual se desarrollan las sociedades es lo que fomenta la diversidad, ¿no? Y parte de esta diversidad, en esta diversidad se crea la identidad, ¿no? Y esta identidad es lo que los pueblos y comunidades indígenas hoy en día están peleando. A ver, me gustaría detenernos un segundo, es un poco abstracto, un poco filosófico el punto, pero es muy bueno, es decir, porque a veces podría parecer que, por el contrario, el afirmar una identidad y el pretender vivir en ella, lo que excluye es la diversidad, Ricardo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la otredad queda, digamos, velada por esta afirmación de mi identidad a una comunidad determinada. Yo creo que ese es un problema, y recuerdo hace unos años alguien que dijo, no nos educan para la diversidad, y creo que se conecta un poco con lo que estaba diciendo Ricardo ahora. Tenemos problemas para manejarnos allí, porque no se trata de hacer un todo unívoco que no tenga ningún otro color, que no tenga distintas identidades que puedan coexistir, de hecho pasa. Pero el tema es que no estamos aprendiendo, no tenemos las herramientas. Hay una forma de decir lo que sería un lugar donde la diferencia no nos inferiorice, pero que la igualdad tampoco nos haga perdernos de ser simplemente categorizados de una forma simplista. Es decir, la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas me parece está allí, palpante todo el tiempo, y entonces en realidad hay una forma de coexistir sin necesidad de imponer una determinada visión por encima de otra. Es decir, es cierto, aquí lo que se dice es, no es para descartar una visión de mundo que puede ser hasta nuestros días una visión dominante, por ejemplo, la idea de Estado-nación y de gestionar un país, pero se trata de cambiarla porque hay distintas formas de vivir y distintas formas de concebir la tierra, distintas formas de concebir la economía, distintas formas de concebir todas las formas de organización social. La idea es abrir la puerta hacia eso y obviamente tenemos mucho por hacer, porque de nuevo no estamos educadas y educados para la diversidad, me parece. Me parece interesante. En esta frase tuya, Tatiana, y de nuevo insisto, es que no quiero, digamos, reducir a una vivencia individual, pero me parece muy significativo lo que tú decías del reencuentro con tu identidad. Es decir, ¿qué significa reencuentro y qué significa, digamos, alejamiento de la identidad cuando pensamos en los pueblos originarios? Yo pienso que tiene que ver mucho con los procesos de homogenización, desde, bueno, se habla todo el tiempo de los procesos también de formación de naciones, pero una sola nación, como también las premisas muy antiguas, ¿no? Una sola nación, una sola lengua, como decía Vasconcelos, ahí es lo que pasa ahí es que se sesga todo el conocimiento. Y bueno, también tiene que ver mucho con los conceptos, con el concepto tanto desde el principio de la existencia misma, ¿no? Porque en un pueblo indígena, en un pueblo originario, la existencia, la primera no es la individual, es la colectiva, y esa se refuerza a partir de las prácticas culturales. Si no hay una existencia colectiva, no puede haber una individual. Y aquí, bueno, en nuestra educación, en la urbanización y todos estos ámbitos sucede diferente, es todo lo contrario. Entonces, desde los conceptos, lo que mencionaba incluso hace poco, hay conceptos que para nosotros, como hablantes del español, son concretos, y para un pueblo indígena ese mismo concepto es abstracto, como la tierra o como el maíz, por ejemplo. Okay. Y esto lo podemos justificar lingüísticamente porque ni siquiera hay, no se puede pluralizar las nociones o las palabras que son conceptos abstractos en una lengua indígena. No se puede poner un plural y ahí te das cuenta que es un concepto abstracto, como por ejemplo el maíz, y que por ejemplo el maíz tiene 15 formas de mencionarse, por lo menos en la lengua náhuatl, y nosotros, bueno, tenemos una o quizás 4. Y bueno, todo este mundo también, bueno, de concepción filosófica, de cosmovisiones, es lo que afuera, bueno, desconocemos completamente, y es como si con una visión paternalista dijéramos, vamos a ir a enseñar a los pueblos, por ejemplo, cuestiones legales, de cómo pueden defender sus derechos. Ellos conocen perfectamente, son derechos indígenas, se conocen perfectamente desde la identidad, pero más bien hay un problema, como decían ayer, de traducción y de comprensión de conceptos básicos, de hecho. Me parece muy, muy interesante porque esta cuestión incluso de cómo el lenguaje resulta determinante en la construcción de las identidades culturales, y precisamente el tema de las lenguas es el tema de este aniversario del Día Internacional
de los pueblos indígenas. ¿Qué decir de eso? Ricardo, ya hablaremos con calma, pero ¿qué decir de eso? Y luego me he saltado algo que quiero que me digan, pero me voy a concentrar primero en este punto. Ok. Actualmente existen a nivel mundial cerca de 7.000 lenguas indígenas 7.000 que se hablan alrededor del mundo, distribuidas en aproximadamente 90 países, habladas y ejercidas por más o menos otros 5.000 grupos indígenas, ¿no? El punto es que de estas 7.000, al menos la mitad están en riesgo de desaparecer, ¿no? Y el peligro de que desaparezcan las lenguas indígenas y es todo el conocimiento que se pierde alrededor de él, ¿no? Prácticas culturales, cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Es una pérdida que justo por ese peligro, en este año, en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ha sido el punto a tratar con para las naciones. Naciones Unidas impulsa eso, la preservación de las lenguas. ¿Cómo preservas una lengua si se empiezan, digamos, a acabar los hablantes, Ricardo? Me parece que ese es un problema muy grande y además quisiera añadir otro que tiene que ver, mucha gente nos preguntamos a veces si las lenguas, cuando ya nos acercamos y tenemos una convicción de lo valioso y lo rico que son las experiencias y conocimientos de los pueblos originarios, podríamos decir, pues es que ¿por qué la gente deja de hablar sus lenguas? ¿Por qué dejan de hablar sus idiomas si son algo tan valioso y tan importante? Pero también hay que sumarle todo lo que implica para muchas personas indígenas y pueblos originarios hablar su lengua en México y en otros países, en un contexto donde ser indígena y ser percibido como tal significa mucha vulnerabilidad y significa ser discriminado. O sea, tú dirías que es un asunto incluso de cálculo estratégico, de seguridad, de protección de la integridad personal, de no ser discriminados, en fin. Puede ser una historia que refleja tanto dolor de violencias históricas, porque lo que sucede, el contacto que he tenido con algunos pueblos originarios es, no vamos a transmitir una lengua que para nosotros, a nuestros hijos, que para nosotros ha significado ser violentados y ser oprimidos. Entonces añadamos este proceso de pérdida de lengua solo para complejizar el proceso que puede estar detrás, ¿no? Significa demasiado. En el contexto en el que vivimos, en el cual los pueblos indígenas siguen siendo considerados como muchas veces un residuo social o algo que tendría que ser superado. Entonces es un acto de resistencia muy fuerte no perder una lengua indígena. Y efectivamente, ¿cómo se hace cuando la población va acabando? Pues a veces sí hay algunas personas que se acerquen y que puedan transmitirlo. Últimamente estuve en contacto con personas muy cercanas al pueblo originario Cucapá, que está en el norte del país. Y es una de las lenguas, como otras en el norte, que están en riesgo de extinguirse, porque solo las personas mayores son quienes hablan la lengua. Y el problema es que no hay incentivos para que puedan retomarlas. ¿Alguno de ustedes habla? Ya vi que Tatiana sí, ¿alguna lengua indígena? No. Ricardo, Tatiana sí. Bueno, yo la estoy retomando, el náhuatl. Y también en una ocasión, viví en una comunidad quichua en Ecuador y me volví bilingüe pasiva, entendía todo como en inglés, pero falta la parte de hablarla. Entonces, esto es solo viviendo en la comunidad, es como se aprende fácil. Y en la comunidad sí se habla náhuatl y ahí estás aprendiendo a hablarlo. Ahí sí, pero como yo estudio afuera, pues también es más tardado aprender si no estoy mucho tiempo en la comunidad, pero sí. Me parece muy interesante, muy importante. Vamos a un corte y regresamos. Les decía que hay algo que no les pregunté y quizá debí haber empezado ahí, porque el auditorio y el de La Voz a veces no ubicamos en dónde están. Tú dijiste ahorita el Cucapá, cierto, están en el norte del país, Baja California sobre todo, en esa zona por ahí, pero no tenemos claro, digamos, en dónde están estos pueblos indígenas y a veces creemos que están mucho más lejos de nosotros de lo que en realidad lo están. Pueblos originarios, me gusta esta precisión que Ricardo Robles insiste de quizá por estas discriminaciones históricas de las que han sido siempre objeto y sujetos, el concepto indígena ha venido también cargando un sesgo negativo. Vamos a un corte y regresamos aquí. Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y como usted ha visto, estamos hablando del Día Internacional de los Pueblos Indígenas o Pueblos Originarios, de su significado, de su temática este año, que es precisamente el de la lengua y la preservación de las lenguas.
Pero yo decía que para aquellos que no lo tenemos tan claro, valdría la pena que nos ayuden ustedes, no a hacer un mapa geográfico específico, pero a ayudarnos a ubicar en dónde están y cuándo coexistimos y cómo interactuamos con estos pueblos originarios. Ricardo. Bueno, yo creo que una de las cosas que podría servir como una idea guía es que los pueblos originarios tienen una larga historia y de presencia en el país, en muchas zonas, y además están también en procesos de migración constante, precisamente también por las condiciones que suelen tener en sus comunidades de origen. Pero podríamos pensar, por ejemplo, una de las zonas del país, en el caso de México, que tiene una fuerte población indígena, podríamos pensar en los estados de Guerrero, en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas. Pero también, de nuevo, hay muchos pueblos originarios que tienen una forma de vida que puede ser contrastante. Por ejemplo, se suele pensar en los pueblos indígenas como una comunidad que tiene un fuerte asidero territorial, que es fijo. Sí. Pero también hay otros pueblos originarios que pueden tener una dinámica todavía mucho más mutable en cuanto a lugares. Y entonces se están distribuyendo todo el tiempo. Por ejemplo, el caso de algunos pueblos del norte, eso sucede. También está el caso de los yaquis, está el caso de los cucapá que mencioné con anterioridad. Es decir, también es importante saber que existe mucha diversidad dentro de los pueblos y eso impacta en su presencia. Pero también, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existen muchos pueblos originarios. El proceso constitucional de hace unos años lo denotó de nuevo, la presencia fuerte de pueblos originarios que quisieron tener una voz en el proceso de construcción del pacto constitucional. ¿Y tuvieron esa voz, Ricardo? Pues bueno, al menos hoy en día podemos decir que se les reconocieron una parte de sus derechos a través de este proceso de la Constitución de la Ciudad de México, en el cual de la Ciudad de México y también a través de la reforma de 2001 al artículo 2 constitucional. Sin embargo, hay luchas que todavía se encuentran hoy en día en búsqueda nuevamente de encontrar un eco. Y hoy por hoy llevamos por eso ese proceso de buscar una nueva reforma constitucional en la materia, ¿no? Que ponga de nueva cuenta no solamente a los pueblos originarios, sino hoy en día también el reconocimiento de los pueblos afromexicanos, ¿no? Que es una, ellos lo mencionan como a lo largo de la historia de la nación mexicana y de su construcción desde la colonia, los pueblos también afromexicanos han estado aquí, ¿no? Y hoy en día no se les ha tomado en cuenta. Esta reivindicación de derechos viene de todo ese tipo de luchas, ¿no? De las luchas por estar presente dentro de, no en el foco del reflector, pero estando en la sociedad mexicana. Y de igual forma los pueblos y comunidades indígenas han estado aquí, ¿no? Me parece interesante y te preguntaría a ti, Tatiana, ¿cómo coexiste y convive esta identidad y esta, digamos, defensa para preservar la identidad de los pueblos indígenas con los procesos de urbanización, con los procesos de construcción, digamos, de una ciudadanía, ya lo decías tú en el bloque anterior, única, con una lengua única, de pertenencia única? ¿Cómo coexisten? Ricardo hablaba de violencias y dolores, pero pues te pregunto a ti, que seguramente tienes además no solamente la experiencia tuya, la experiencia mexicana, sino también, por lo que nos comentabas, una experiencia también regional. Sí, bueno, creo que, bueno, para entender esta cuestión geográfica que se mencionaba al principio, es bastante como ambiguo, es como no es muy palpable saber exactamente cómo, por ejemplo, cómo conviven las lenguas y también, bueno, las culturas, ¿no? Porque en algunas comunidades das 15 pasos y ya es otra variante. Y en otras comunidades hay incluso variantes lingüísticas que, aunque estén cerca, son inteligibles entre sí y otras que no, para nada. Y también, bueno, esta cuestión de cómo se ha ido resistiendo o manteniendo la identidad, a mí me parece que es una cuestión bastante importante, la participación que tienen los pueblos desde su propia preservación, porque las políticas, por ejemplo, del lenguaje, cuando se pierde una lengua, empiezan desde la casa, desafortunadamente, desde la madre que no enseña al hijo o la abuela que no enseñó a la madre. Y bueno, luego están las políticas del lenguaje que vienen a partir del Estado y todo esto, entonces es como si todo estuviera en contra para que se mantuviera tanto una lengua como una cultura o como la vestimenta también, las prácticas.
Y yo creo que hay elementos fundamentales que se dedican a hacer una difusión digna de la cultura, porque también está la otra parte que es la folclorización de la cultura, y esto desvirtúa completamente y acelera los procesos de urbanización, de industrialización, de pérdida total o parcial de la identidad cultural. A ver, me gustó muchísimo esta idea. Ricardo, abona un poco en esta idea de la folclorización de la cultura. Yo creo que hay un gran riesgo, y eso es lo que quería decir con la cuestión identitaria, si lo queremos poner así, porque también lo cierto es que sí hay una reivindicación fuerte de los pueblos indígenas por el respeto de su identidad en sus propios términos, pero al mismo tiempo son reivindicaciones que tienen que ver con cuestiones materiales, ¿no? Con mejora de condiciones de vida, de salir de situaciones de pobreza extrema, de salir de desigualdad rampante y de ser respetados en sus tierras, territorios y en sus propias formas de explicar y regular su vida. Entonces, en esto de la folclorización es uno de los grandes riesgos. La propia idea de interculturalidad, que podría ser una forma positiva de abrir a la diversidad para construir hacia allá, también puede ser sometida a este proceso de folclorización. Es decir, una cultura es importante que sea reconocida siempre y cuando permanezca en el mismo lugar. Por ponerlo en una idea muy simplificada, los pueblos indígenas se ven bien en museos, se ven bien cuando venden sus cosas en una feria. Ya después, cuando quieren intervenir en procesos de diseño estatal, de diseño institucional y de participación efectiva para ser respetados y respetadas, ahí ya no está tan bien. Entonces, la interculturalidad se limita muchas veces a esta exoticidad de la cultura. Es decir, solamente te reconozco para ponerle un color más al país, pero al final quiero mantener la misma gestión unívoca. ¿Y por qué se daría esa, digamos? Porque lo que implica lo que dice ahorita Ricardo y que viene lo que dice Tatiana es una suerte como de utilización, sí, simbólica, pero de desprecio profundo a la existencia y a la identidad de una cultura que contrasta con la cultura nacional. ¿Por qué, Ricardo? Pues ha sido un factor histórico, realmente, y de diferentes movimientos. ¿Piensas en México o piensas en general? Acotándolo a México, Okay, y a nuestra sociedad, ha sido un proceso histórico, ¿no? Desde la colonia, desde la llegada de los españoles, las discusiones fueron, la primera discusión filosófica y jurídica fue si las personas que estaban aquí tenían alma o no tenían alma, ¿no? Al final de cuentas, después se les reconoció que sí, se les reconoce que tienen el derecho a sus territorios y a mantener sus culturas, y entonces dentro de la historia mexicana se formaron las repúblicas de Indias y los tribunales específicos para atender asuntos indígenas. Pero todo ese tiempo fue mantenerlos segregados del resto de la población que estaba formando una nación nueva, ¿no? A lo largo va avanzando la historia, viene el movimiento de la independencia y el movimiento de la revolución, cada uno con sus características en particular, pero uno de los puntos importantes es que la gran mayoría, la carne de cañón dentro de estos movimientos fueron personas indígenas, ¿no? Sin embargo, las reivindicaciones de sus luchas fueron cada vez yendo a menos, en lugar de un reconocimiento de esta nación pluricultural en la que vivimos, fue generando políticas públicas y generando diferentes movimientos con los cuales se buscaba unificar este proyecto de José Vasconcelos, de unificar solamente en una sola nación mexicana a través de la lengua y la cultura, porque a través de esa situación íbamos a llegar a la modernidad europea y estadounidense, que era la que se buscaba. Fueron los puntos con los cuales existieron diferentes movimientos para eliminar esta diversidad cultural como tal. Una diversidad, Tatiana, que tú nos decías y además lo demuestras, también pasa por la vestimenta, también pasa por esa dimensión que va más allá de lo simbólico y que tiene que ver con una expresión de quién eres a través de cómo te ostentas. ¿Qué decir de eso? Creo que, bueno, de los trabajos que he hecho y que he reforzado, yo veo, por ejemplo, la vestimenta tradicional o el textil indígena como una problemática compleja. A ver, cuéntanos. Entonces lo abordo desde varias áreas del conocimiento, que tiene que ver incluso, bueno, algunos trabajos que he desarrollado, tiene que ver con una correspondencia entre pensamiento, lengua y configuración gráfica. Y está justificándose. Y bueno, esto es importante porque cuando se perturba una vestimenta tradicional, que es lo que está muy de moda ahorita, la moda étnica le llaman,
cuando se interviene en ese textil, se está rompiendo incluso con cuestiones no nada más visuales, ¿no? O de diseño, sino son códigos que representan algo importante y también tienen que ver con la representación de la lengua que se está hablando, en muchos casos. Y bueno, esto es importante porque hay un desconocimiento completo de la problemática tanto indígena y, por ejemplo, digamos, de la lengua y del textil. Esto me parece muy fuerte porque pues somos mexicanos y deberíamos de saber, por lo menos reconocer cuando una mujer está vestida de un modo, a qué lugar pertenece. Porque bueno, hay muchos extranjeros que lo pueden hacer. Y bueno, este desinterés que tiene el mismo mexicano hacia reconocer sus raíces, bueno, es lo que nos tiene desarticulados principalmente. Me parece muy interesante, y lo que nos estás diciendo entonces es que en un textil hay una expresión y hay, digamos, hay un significado preciso que no es intercambiable por otro. Sí, no, son códigos, son como códigos exactos. Bueno, yo así lo planteo en uno de mis trabajos, de mis libros. Son códigos que tienen un significado específico y la organización de esos códigos, yo estoy hablando de los textiles nahuas porque hay otros textiles que funcionan diferentes, ¿no? Por eso se analizan y se estudian a profundidad. Hay configuraciones, son configuraciones abstractas que tienen patrones sistemáticos que representan algo específico y también esa sistematización está correlacionada con el pensamiento latinoamericano de la estética fundamental de la América indígena. Ricardo, de esas cosas se sabe poco. ¿Por qué es importante para el auditorio, más allá de lo que ustedes han dicho? Me gusta mucho lo que dice Tatiana ahora, de decir, bueno, pues por eso estamos desunidos, porque ni siquiera sabemos bien ni quiénes somos, ni cómo estamos integrados, ni cuáles son nuestras identidades, ni cuáles son nuestros significados. Pero ¿por qué para el auditorio puede ser o debe ser importante reconocer a los pueblos y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Pues primero yo creo que porque para mí cuando uno se abre a ver la diversidad que existe en nuestro país y estos significados tan importantes que también están traducidos en otras formas, por ejemplo hay desarrollos que también hablan de no pensar en literatura, sino por ejemplo pensar en oratura, que a veces son procesos en los cuales la comunicación oral suele ser más importante, ¿no? Históricamente en México también el tema del proceso de los códices, bueno, mucho está reflejado ahí en los códices prehispánicos, pero al mismo tiempo eso ya era un filtro de mucha de la riqueza que estaba en los procesos de comunicación. ¿Por qué sería importante? Yo creo porque para mí es una cuestión que suma a la potencia que se tiene para explicar el mundo, para entenderle y para convivir en diversidad. Por ejemplo, no se trata de desconocer de nuevo una historia que pues históricamente vivimos con el proceso de conquista, con el proceso de colonización, ya la conocemos, pero al mismo tiempo sería importante retomar nuestras raíces como una fuente de riqueza para pensar el hoy. No es una cosa que debería de interesarle solo a los antropólogos históricos o a los arqueólogos y arqueólogas. Me parece que es una cosa que nos debería llevar a pensarnos hoy y respecto tanto de las soluciones que podemos tener en puerta y cómo los pueblos originarios pueden ser importantes para eso, pero también para los problemas. Quizá ahí está la clave de por qué muchas cosas en México no funcionan. Que es un poco lo que decía Tatiana. Vamos a un corte y regresamos. Les voy a preguntar precisamente en esto que ustedes ya han venido tejiendo en esta última etapa, que es la línea del tiempo, ¿no? La importancia, dicen, no solo es histórica, Ricardo, y ahora Ricardo nos hacía referencia a eso, tiene que ver con el presente. Tatiana misma lo ha, digamos, manifestado de distintas maneras, incluso desde la manera de afirmarse con su presencia el día de hoy. Y también Ricardo lo dice ahora como una invitación a comprender la complejidad de lo que somos para intentar entender en dónde estamos. Pero quiero preguntarles en la línea del tiempo hacia adelante, porque en un mundo tan cambiante como el que vivimos, en un mundo con variables tan diversas, en un mundo de tecnologías, es decir, ¿qué podemos esperar hacia adelante y cómo preservar lo que deba preservarse, pero también estar abiertos a transformar lo que debamos o lo que tal vez convenga transformar? Ya volvemos aquí. Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando del Día Internacional de los Pueblos Indígenas o Pueblos Originarios y estamos hablando de su significado, importancia, presencia, actualidad en el México de hoy. Y decía Ricardo que era muy importante, también lo decía Tatiana, entender, digamos, la relevancia
y el rol que juegan en el presente mexicano estos pueblos para entender quiénes somos, en dónde estamos. Y me gusta, y ahí voy a empezar contigo, Tatiana, que dices, tal vez esa falta de comprensión es lo que explica que estemos como estamos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sería nocivo para nuestro estar común el no identificar nuestro estar distintos? Bueno, puede ser como, si lo ponemos muy simbólico esto del cardumen, por ejemplo, como son movimientos independientes pero coarticulados para formar un movimiento mayor. En la sociedad, pues lo que se fomenta es pues todo lo contrario, el individualismo, la competencia, estas cuestiones que en un pueblo indígena pues no están muy aceptados ni concebidos, porque bueno, por eso esto forma parte de la identidad cultural fuerte, de los principios, de los valores que se generan a partir de una sociedad o de un grupo social, grupo cultural, y bueno, esto se está reforzando constantemente con las prácticas, y bueno, lo que sucede con nosotros es que como si hubiera una masa de identidades diferentes, que no tenemos los mismos códigos ni de comunicación ni de pensamiento, y a veces es un caos. Y bueno, esos caos se pueden reorganizar, yo digo, y también es como reconociendo que somos como el cardumen, movimientos independientes, pero pueden entrar en una masa pues que tenga que ver con cuestiones básicas de respeto, de ahí se basa. Y bueno, también la comunicación, el papel de la comunicación juega un aspecto fundamental. Por ejemplo, en el caso de lo que se hablaba hace rato con los escritores en lenguas indígenas, a mí me parece que ellos están teniendo un papel importantísimo para la difusión digna de las lenguas indígenas, y además están generando convenciones ortográficas, que eso no lo está haciendo, bueno, no lo hace la academia, no lo hace el Estado. Generar las convenciones ortográficas con la necesidad de comunicar la identidad por medio de la literatura. A ver, eso me parece interesante, porque si ya es difícil la preservación de la lengua, digamos, oral, y nos dicen que hay un riesgo importante, decías, creo, Ricardo, que la mitad de las lenguas originarias en el mundo podría perderse, me imagino que debe ser mucho más difícil preservar la lengua escrita, digamos, ¿no? El punto es que justo por esta oralidad muchas de las lenguas no tienen una forma de escribirse. Okay. Entonces estas convenciones de las que habla Tatiana son eso, son los esfuerzos, como bien lo menciona Tatiana, no son los esfuerzos desde la academia, son esfuerzos de la gente que lo habla, que ha salido de sus comunidades y ha empezado a estudiar en centros urbanizados y conoce de literatura de diferentes formas, regresa y empieza a preservar su lenguaje a través de formar convenciones para poder transmitir esta escritura, ¿no? Actualmente en la comunidad de San Pedro, San Pablo Ayutla, comunidad Mije, hay un movimiento fuerte de la comunidad Mije por preservar su escritura, ¿no? Entonces, de unos años para acá han generado procesos para establecer ciertas reglas, fomentar la escritura y fomentar esa transmisión de la lengua, porque personas que ya salieron de esa comunidad se dieron cuenta del riesgo que existe de perder toda esta diversidad cultural, ¿no? Y una forma de preservarla es a través de esa escritura, porque si tú no puedes escribir lo que escuchas, ¿cómo puedes transmitirlo o puedes dejar asentado un registro de ese conocimiento, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿cómo dejas asentado cuando no es solamente la transmisión oral generación tras generación? Y todo esto me lo dicen y me parece muy interesante, me parece muy relevante, tanto que hemos hecho este programa sobre esto, pero en un mundo cuya transformación en términos de comunicación precisamente es brutal, ¿no? Es una vorágine de transformación tecnológica constante, ya se habla de la 5G, ya se habla de unas formas de comunicación y de interacción digital que no tiene precedentes y que no conocemos ni siquiera hoy con nuestros mecanismos de comunicación. ¿Cómo hacer coexistir esa preservación de lo ancestral con esa voracidad del futuro, Ricardo?
A mí me parece que esta reflexión, incluso con el tiempo, ¿no? Incluso la forma en la que nos pensamos en una línea de progreso que es constante hacia el futuro, eso también los pueblos y comunidades indígenas, o de regreso también, pero es este proceso lineal, ¿no? Los pueblos indígenas y los pueblos originarios también pueden, y de hecho tienen que decir al respecto, en la forma en la cual pensamos el tiempo. Hay procesos que son de pensamiento cíclico del tiempo, por ejemplo, y que entonces no sería una línea como una flecha, sino podría ser un círculo, ¿no? De procesos que van y regresan. Pero en este caso yo creo que es importante el factor de las relaciones asimétricas de poder, que son muchas veces y siempre son contextuales. ¿Por qué juegan aquí? Porque me parece que lo que puede pasar, lo que decías, de las aportaciones desde las tecnologías actuales, ¿no? Y las redes sociales y los procesos de comunicación tecnológica, me parece que hay muchos pueblos y comunidades originarios que están haciendo distintos proyectos para también utilizar esos medios. Pero ¿por qué son importantes las relaciones asimétricas de poder y que son contextuales? Porque muchas veces lo pueden lograr, pero también van a tener un proceso mucho más difícil para lograr tener acceso a estos procesos en los cuales van a poder estar dentro del espacio público, dentro de la esfera de discusión y del debate. Es decir, no es lo mismo muchas veces una persona no indígena que no vive en las condiciones muchas veces tan precarias y tan empobrecidas en las que se encuentran las comunidades, que la complejidad de la que se tiene que enfrentar una persona o comunidad indígena que quiere estar en la mesa y que quiere utilizar estas herramientas tecnológicas. Es decir, creo que están haciendo esfuerzos, pero no tenemos que perder de vista que para ellos el camino es mucho más a contracorriente y es mucho más complejo muchas veces. O cuando menos no está pensado, digamos, en incluir desde la construcción del medio, pero pues eso no impide que haya un aprovechamiento del mismo. Tú, en tu caso, Tatiana, ¿conoces iniciativas, proyectos que estén, digamos, mirando desde la identidad cultural el aprovechamiento de los nuevos medios tecnológicos, entre otras cosas, de comunicación? Sí, bueno, creo que ya hace varios años he estado en diferentes congresos de comunicación indígena o comunicación con identidad, donde justo se planteaba esto. Estoy hablando de hace como 10 años, 8 años. Participando en este tipo de congresos, como por ejemplo fue el primer taller de comunicadores con identidad del noroeste argentino. En una ocasión tuve la oportunidad de estar ahí. Se planteaba incluso de la forma de redactar una nota, si se va a hacer el uso de periodístico impreso, se va a redactar una nota y no es como el periodismo convencional, ¿no? Que es en tercera persona, sino ahí el sujeto del problema se tiene que enunciar en primera persona incluso, porque es una problemática que le acontece también a quien lo está escribiendo. Entonces esto de cómo concebir los sujetos y los objetos en la comunicación es importante. Y hay varias iniciativas. Yo puedo mencionar varias en Oaxaca. Hay incluso publicaciones que solamente se escriben en lengua zapoteca, en Ixazá. Y esto es también para generar esta como confusión que muchas veces sienten un hablante indígena cuando ve que todo lo impreso es en castellano o lo digital. ¿Qué pasa cuando se presenta lo contrario, ¿no? Cuando nada más vemos en lengua Ixazá y no entendemos nada, es una cosa fuerte, se siente fuerte. Además no sabemos ni cómo leerlo. Entonces hay iniciativas, en Oaxaca siempre ha habido. Por ejemplo, está la publicación Colibrí, que el fundador es Gerardo Pérez Muñoz. Desde hace 10 años se ha publicado en más de 56 lenguas de México y América Latina. Es un suplemento cultural de arte y literatura en lenguas originarias que se llama Colibrí y es independiente, y ha publicado el trabajo de más de 200 escritores en lenguas y artistas plásticos. Entonces hay muchos, están regados por todos lados, pero afortunadamente ahorita con los medios digitales se tiene un mayor alcance de este tipo de medios de comunicación con identidad, pero que han estado trabajando desde hace muchos años, sí. Me parece muy interesante. Ricardo, ¿por qué te interesas en estos temas? Bueno, pues justamente estar en los contextos es cuando surge este tipo de interés, ¿no? O sea, a lo largo de la formación académica que he tenido la fortuna de poder acercarme a otros contextos y a otro tipo de visiones más allá de únicamente ir a un museo, verlos y esta folclorización de la que hace un rato estábamos hablando, ¿no? Conocer los significados y más allá de lo que se ve únicamente en el escaparate, es lo que me ha llevado a buscar
más allá de lo que está presente. En tu caso, Ricardo. Pues también, yo creo que mucho el contexto es una especie de ganas de abrirnos a la riqueza que tenemos en nuestro país y en la región, en América y en todas otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, los pueblos originarios suelen pensarse como una cosa muy latinoamericana, si se quiere, pero de hecho es de todo el continente americano y en muchos lugares del mundo. Entonces, en realidad, de voltear a ver toda la diversidad y de apreciarla como algo que en realidad nos puede dar muchas soluciones actuales para pensarnos de nuevo, para repensar las soluciones que estamos tratando de dar. Y para mí me parece una cosa bastante destacable que después de tantos años, de siglos prácticamente, las y los zapatistas lo mencionan como la larga noche de los 500 años, después de toda esa opresión, que los pueblos indígenas hoy día sigan persistiendo y no hayan sido eliminados y sigan con estas dinámicas de riqueza, me parece una cosa admirable y que no solamente es admirable para mirar al pasado, sino para pensar el presente y también para construir hacia el futuro. Tatiana, finalmente contigo. Entiendo por qué, ya nos lo has dicho, pero te hago una pregunta muy concreta que tiene que ver con tu experiencia de vida. ¿Tuviste que salir y viajar para descubrir tu identidad? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí no se me inculcó de primera mano las prácticas culturales porque ya se había perdido por los procesos migratorios que todos conocemos en México. Ya se había perdido la identidad en mi caso, y yo fui a buscar los pueblos indígenas a América Latina, a Sudamérica, y me instalaba en pueblos indígenas, iba viajando, iba conociendo la lengua, iba aprendiendo a tejer, a bordar, a hacer comida, a reconocer las hierbas, las plantas medicinales, a curar. Y bueno, todo eso lo hice en 5 años y tuve que salir para cuando regresé ya sabía qué tan importante era de donde yo estaba ubicada, y sobre todo entendí el concepto que se generaliza mucho, el de Pachamama, que significa, es una cosa más parecida a tiempo-espacio. Es como estar ubicado en el lugar y en el momento. Que era el tuyo. Pues me da mucho gusto que hayan estado aquí los tres. Gracias, en verdad. Me parece que es un programa muy relevante y muy improbable también, porque es de estos programas que bien pudo haber pasado de largo en un día internacional tan relevante como el que ahora se conmemora, y me da mucho gusto que ustedes hayan traído este tema a esta mesa de observatorio. En verdad, gracias Tatiana, gracias Ricardo. Ya veo, hoy tuvimos 2 Ricardos y una Tatiana, hablando de un tema muy importante, un tema que a veces está al lado de nuestra casa y que está frente a nosotros todo el tiempo, y sin embargo que no lo miramos con la atención, con el respeto, con el interés, con la reflexión que amerita al que convoca, y que, como ellos dicen, y estoy de acuerdo, mucho bien nos haría como país cambiar la perspectiva. Gracias por habernos acompañado aquí, a Observatorio Semanal. Nos vemos, como todas las semanas, el próximo domingo en TV UNAM.